¿Sabías que dentro de ti ya existe una fuerza sobrenatural capaz de cambiar circunstancias imposibles, sanar enfermedades incurables, abrir puertas cerradas y crear realidades completamente nuevas? La mayoría de los cristianos viven toda su vida sin activar jamás el poder extraordinario que Dios ya ha depositado en su espíritu. ¿Y si te dijera que existen 7 secretos ocultos sobre cómo usar correctamente la fe que ya posees? Secretos tan poderosos que cuando los descubres y aplicas correctamente, tu vida se transforma de tal manera que incluso tu familia se pregunta ¿qué te pasó? Comienzas a caminar en milagros constantes. Tus oraciones son respondidas sobrenaturalmente y experimentas el poder de Dios de maneras que nunca imaginaste posibles. Aquí está la verdad devastadora que muy pocos pastores predican. No necesitas más fe de la que ya tienes. Jesús dijo que con fe, como un grano de mostaza, puedes mover montañas. El problema no es la cantidad de fe que posees, sino la manera en que has aprendido a usarla. Dios ya te ha dado exactamente la misma medida de fe que le dio a los apóstoles, a los profetas, a los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice claramente que Dios ha repartido a cada uno la medida de fe. No que dio a algunos más y a otros menos, dio a cada uno la medida completa. Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: la fe que ya tienes es suficiente para transformar toda tu vida cuando aprendes a usarla correctamente. No vas a recibir más fe hoy. Vas a aprender a activar correctamente la fe que ya posees. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Dale like a este video inmediatamente. Y luego ve a los comentarios y escribe el nombre de la ciudad desde donde estás viendo esto. Esto no es solo participación. Esto es un acto espiritual de fe. Cuando participas, estás declarando que estás listo para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a personas que desesperadamente necesitan estos secretos. Ve ahora y comenta tu ciudad. El primer secreto devastador de la fe que cambiará completamente tu manera de vivir está registrado en Marcos capítulo 11, versículo 22, donde Jesús revela algo que la mayoría de los cristianos interpretan completamente mal. Jesús respondió y les dijo: «Tened fe en Dios». La mayoría de los creyentes lee esta frase y piensa que significa cree que Dios existe o confía en que Dios puede hacer milagros. Pero en el griego original, la frase literalmente dice: «Tened la fe de Dios». No es tu fe dirigida hacia Dios, es la fe de Dios operando a través de ti. Aquí está el primer secreto que puede revolucionar tu experiencia cristiana. La fe auténtica no es un sentimiento humano que produces, es una fuerza divina que recibes. No es algo que generas con tu mente, es algo que activas con tu espíritu. No es fe humana dirigida hacia Dios, es fe divina fluyendo a través de ti. Gálatas capítulo 2, versículo 20, confirma este principio: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no dice, vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Dice, vivo por la fe del Hijo de Dios. Esto significa que cuando naciste de nuevo no solo recibiste perdón de pecados, recibiste la misma fe que Jesús tiene. No solo fuiste salvado, fuiste investido con poder sobrenatural. No solo te convertiste en hijo de Dios, te convertiste en portador de la fe de Dios. El problema con la mayoría de los cristianos es que han estado tratando de generar fe humana en lugar de activar la fe divina que ya está dentro de ellos. Han estado luchando para creer más cuando deberían estar aprendiendo a liberar lo que ya tienen. Déjame explicar este secreto con una ilustración que nunca olvidarás. Cuando compras una linterna nueva, viene con baterías incluidas, pero la linterna no funciona hasta que presionas el interruptor correcto. De la misma manera, cuando naciste de nuevo, Dios te equipó con fe sobrenatural, pero esa fe no se manifiesta hasta que aprendes a activar los interruptores correctos.
Recuerdo vívidamente una experiencia que me enseñó este secreto de manera extraordinaria. Hace muchos años, enfrenté una crisis financiera devastadora en mi ministerio. Debíamos una cantidad enorme de dinero. Los bancos habían cancelado nuestro crédito y parecía que íbamos a perder todo lo que habíamos construido durante años. Durante semanas, oré intensamente, ayuné desesperadamente, intercedí apasionadamente, tratando de generar más fe para enfrentar la situación. Pero cuanto más trataba de creer, más dudas aparecían en mi mente. Cuanto más trataba de tener fe, menos fe sentía. Una noche, durante una vigilia de oración, el Espíritu Santo me habló claramente. Hijo, deja de tratar de generar fe y comienza a activar la fe que ya tienes. Deja de luchar para creer y comienza a liberar lo que ya está dentro de ti. Esa noche cambié completamente mi enfoque. En lugar de suplicar a Dios que me diera más fe, comencé a agradecerle por la fe que ya había depositado en mí. En lugar de rogar que aumentara mi capacidad de creer, comencé a declarar que la fe de Cristo ya estaba operando a través de mi situación. Durante los siguientes 30 días, no oré pidiendo milagros financieros. Declaré que los milagros financieros ya se estaban manifestando porque la fe de Dios estaba trabajando a mi favor. No rogué por provisión sobrenatural. Le agradecí por la provisión que ya estaba en camino, porque la fe de Cristo ya había resuelto mi crisis. Al final de ese mes, comenzaron a suceder milagros extraordinarios. Llegaron donaciones inesperadas de personas que ni siquiera conocíamos. Aparecieron contratos de trabajo de maneras sobrenaturales. Se manifestaron oportunidades de ingresos sin que las buscáramos. En 3 meses, habíamos pagado todas las deudas y teníamos abundancia. ¿Qué pasó? Dejé de tratar de generar fe humana y comencé a activar la fe divina que ya estaba dentro de mí. Dejé de luchar para tener más fe y comencé a usar correctamente la fe que ya tenía. Efesios capítulo 2, versículo 8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es de nosotros, es el don de Dios. No la produces, la recibes. No la generas, la activas. No la aumentas, la liberas. Aquí está lo que muchos no entienden. Jesús nunca oró pidiendo más fe. Nunca le rogó al Padre que aumentara su capacidad de creer. Siempre operó desde la convicción absoluta de que la fe del Padre estaba fluyendo a través de él sin limitaciones. Cuando Jesús habló a la tormenta, no dijo: Padre, dame fe para calmar este mar. Declaró directamente: calla, enmudece. Cuando resucitó a Lázaro, no oró: Señor, aumenta mi fe para este milagro. Gritó con autoridad: Lázaro, ven fuera. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nos revela algo extraordinario, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe no solo se recibe una vez, se revela continuamente de fe en fe, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Aquí está la primera instrucción práctica que puede cambiar tu vida hoy. Deja de pedirle a Dios más fe y comienza a agradecerle por la fe que ya depositó en ti cuando naciste de nuevo. Segunda instrucción: deja de luchar para creer más y comienza a declarar que la fe de Cristo ya está operando a través de tu situación. El segundo secreto revolucionario de la fe está registrado en Marcos capítulo 11, versículo 23, donde Jesús revela algo tan impactante que muchos pastores tienen miedo de predicar porque suena demasiado poderoso para ser verdad. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El segundo secreto devastador es este: la fe auténtica no solo cree en el corazón, habla con la boca, no solo tiene convicción interna, produce declaración externa, no solo siente confianza espiritual, expresa autoridad verbal. La mayoría de los cristianos cree que la fe es solo un sentimiento interno de confianza en Dios. Pero Jesús enseña que la fe genuina siempre se expresa en palabras de autoridad que crean las realidades que declaran.
Observa la estructura exacta que Jesús enseña. Primero, cualquiera que dijere, la fe auténtica siempre habla. Segundo, a este monte. La fe genuina no habla de manera general. Habla específicamente a la montaña exacta que necesita moverse. Tercero, y no dudare en su corazón. La fe verdadera mantiene convicción interna incluso cuando habla. Cuarto, si no creyere que será hecho lo que dice. La fe real espera que sus palabras produzcan exactamente lo que declara. Quinto, lo que diga le será hecho. La fe poderosa recibe exactamente lo que confiesa. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 explica esta verdad con claridad absoluta. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Observa la estructura divina. Creer con el corazón produce justicia interna. Confesar con la boca produce salvación externa. La fe interna produce transformación espiritual. La confesión externa produce manifestación física. El problema con muchos cristianos es que creen en su corazón, pero nunca confiesan con su boca. Esperan que Dios haga milagros, pero nunca declaran con autoridad lo que creen. Oran pidiendo que sucedan cosas, pero nunca hablan directamente a las montañas ordenándoles que se muevan. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 declara: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo afirma que el espíritu de fe siempre produce palabras de fe. Cuando realmente crees algo, automáticamente hablas sobre ello. Cuando genuinamente confías en algo, naturalmente lo declaras. Cuando verdaderamente tienes fe en algo, inevitablemente lo confiesas. Recuerdo una situación extraordinaria que me enseñó este secreto poderosamente. Hace aproximadamente 8 años, una hermana de mi congregación fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Ella vino a mi oficina completamente destruida y me dijo: «Pastor, he orado durante semanas, pero siento que mi fe no es suficiente para ser sanada». Le respondí: «Hermana, el problema no es la cantidad de fe que tienes. El problema es que has estado orando, pero no has estado hablando con autoridad a tu enfermedad». Le enseñé este segundo secreto de Marcos 11:23. Le expliqué que necesitaba dejar de solo orar y comenzar a hablar directamente a la enfermedad, ordenándole que se fuera. Durante los siguientes 6 meses, esa hermana aplicó este secreto fielmente. Cada día, varias veces al día, hablaba directamente a su cuerpo declarando sanidad completa. No oraba pidiendo: «Dios, por favor, sáname». Declaraba con autoridad: «Cuerpo, te ordeno que te sanes en el nombre de Jesús». No rogaba: «Señor, quita esta enfermedad». Comandaba: «Enfermedad, te ordeno que salgas de mi cuerpo ahora». No suplicaba: «Padre, ayúdame a vivir». Confesaba: «Viviré y no moriré, y contaré las obras del Señor». Al principio fue difícil porque los síntomas continuaron, pero ella mantuvo su confesión de fe sin importar lo que sentía físicamente. Después de 3 meses, los síntomas comenzaron a disminuir. Después de 6 meses, todos los exámenes médicos mostraron que no había evidencia de la enfermedad. Los médicos no podían explicar lo que había sucedido, pero ella sabía exactamente qué había ocurrido. Cuando comenzó a hablar con autoridad a su montaña, la fe que estaba en su corazón se manifestó en poder que removió completamente la enfermedad. Proverbios capítulo 18 versículo 21 revela: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Tus palabras no son neutrales, tienen poder creativo, producen vida o muerte, crean bendición o maldición, generan victoria o derrota. Jesús enseña en Mateo capítulo 12, versículo 37, «Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Tus palabras determinan tu destino. Lo que hablas crea tu realidad. Lo que confiesas
produce tu futuro. Aquí está la tercera instrucción práctica. Identifica exactamente cuál es tu montaña específica: enfermedad, problema financiero, crisis familiar, situación imposible. Cuarta instrucción: deja de solo orar sobre esa montaña y comienza a hablar directamente a ella con autoridad, ordenándole específicamente que se mueva. Y comenta ahora el nombre de tu país para que sepamos desde dónde este mensaje está llegando a impactar vidas con estos secretos de fe poderosa. El tercer secreto revolucionario de la fe está registrado en Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8, donde el apóstol revela por qué muchas oraciones de fe no reciben respuesta y por qué otros creyentes experimentan milagros consistentes. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El tercer secreto devastador es este: la fe auténtica requiere mente unificada, no mente dividida. No puedes creer y dudar simultáneamente y esperar recibir de Dios. No puedes confiar y cuestionar al mismo tiempo y experimentar milagros. No puedes tener fe y temor juntos y ver manifestaciones sobrenaturales. La palabra griega que Santiago usa para doble ánimo es dipsuchos, que literalmente significa de dos almas o de dos mentes. Describe a alguien cuya mente está dividida entre creer las promesas de Dios y creer las evidencias negativas que ve, entre confiar en la fidelidad divina y confiar en las circunstancias desfavorables. La comparación que Santiago usa es devastadora. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas del mar no tienen estabilidad. Se mueven constantemente según el viento que sopla. De la misma manera, la persona de doble ánimo no tiene estabilidad espiritual. Un día cree con intensidad. Al día siguiente, duda con fuerza. Un momento confiesa victoria. El siguiente momento confiesa derrota. Aquí está la verdad que cambia todo. Dios no responde a fe intermitente, responde a fe constante. No honra confesión fluctuante, honra declaración consistente. No manifiesta milagros para convicción inestable, manifiesta poder para fe inquebrantable. Recuerdo una experiencia personal que me enseñó este secreto profundamente. Hace aproximadamente 10 años, mi esposa y yo enfrentamos una crisis de salud seria con uno de nuestros hijos. Durante semanas, oramos intensamente pidiendo sanidad completa, pero observé que nuestra fe estaba dividida. Un día declarábamos sanidad con convicción total. Al día siguiente, cuando veíamos síntomas, hablábamos sobre la enfermedad con preocupación. Una mañana orábamos confesando que nuestro hijo estaba completamente sano. Esa tarde investigábamos en internet sobre tratamientos médicos. Estábamos enviando mensajes espirituales contradictorios: fe de día, duda de noche, declaración de victoria en oración, conversación de derrota después. El Espíritu Santo me confrontó poderosamente. Me mostró que mientras nuestra mente estuviera dividida entre creer su promesa de sanidad y temer la evidencia de enfermedad, nuestro hijo no experimentaría sanidad completa. Esa semana, mi esposa y yo tomamos una decisión radical. Eliminamos completamente toda conversación, investigación y preparación que contradijera nuestra confesión de fe. Dejamos de hablar sobre síntomas y comenzamos a hablar solo sobre salud. Dejamos de investigar la enfermedad y comenzamos a planear actividades que requerían salud perfecta. Dejamos de prepararnos para lo peor y comenzamos a prepararnos para lo mejor. Durante los siguientes 3 meses mantuvimos esa fe unificada sin permitir que ninguna duda dividiera nuestra mente. No fue fácil porque los síntomas continuaron durante varias semanas, pero mantuvimos convicción absoluta de que la sanidad estaba trabajando independiente de lo que veíamos físicamente. Al final del tercer mes, todos los síntomas habían desaparecido completamente. Los exámenes médicos mostraron que no había evidencia de la condición que había estado presente durante meses.
Los doctores dijeron que era una recuperación extraordinaria e inexplicable, pero nosotros sabíamos exactamente qué había sucedido. Cuando eliminamos la doble mentalidad y unificamos completamente nuestra fe, el poder de Dios pudo fluir sin obstáculos para manifestar la sanidad que ya estaba disponible. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 declara: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando tu fe está dividida entre creer y dudar, creas confusión espiritual que bloquea el flujo del poder divino. Pero cuando tu fe está unificada en convicción total, creas una atmósfera de paz espiritual donde los milagros pueden manifestarse libremente. Mateo capítulo 6 versículo 22 enseña este mismo principio. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando tu perspectiva espiritual está enfocada solo en las promesas de Dios, todo tu ser se llena de luz y fe. Pero cuando tu perspectiva está dividida entre las promesas de Dios y las evidencias negativas, todo tu ser se llena de oscuridad y duda. Filipenses capítulo 4 versículo 7 promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tu fe está unificada en Cristo, experimentas paz sobrenatural que trasciende las circunstancias y guarda tu corazón de la duda. Aquí está lo que muchos cristianos no entienden. La duda no es simplemente la ausencia de fe, es la presencia de fe contraria. Cuando dudas de las promesas de Dios, automáticamente estás creyendo en el poder de las circunstancias negativas. Cuando cuestionas la fidelidad divina, automáticamente estás confiando en la permanencia de los problemas. Santiago, capítulo 1, versículo 8, advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe dividida no solo afecta el área específica donde estás creyendo, afecta todas las áreas de tu vida. Produce inestabilidad emocional, inconsistencia en decisiones y resultados impredecibles en todo lo que emprendes. Pero cuando desarrollas fe unificada, experimentas estabilidad sobrenatural en todas las áreas de tu existencia. Tus emociones se estabilizan porque están fundamentadas en promesas eternas. Tus decisiones se vuelven sabias porque son guiadas por principios divinos. Tus resultados se vuelven consistentes porque están respaldados por poder sobrenatural. Aquí está la quinta instrucción práctica que puede estabilizar tu fe para siempre. Cuando enfrentes una situación difícil, toma tiempo para alinear completamente tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu boca y tus acciones con la misma convicción de fe. Sexta instrucción: elimina todas las conversaciones, investigaciones y preparaciones que contradigan tu confesión de fe. Si estás creyendo por sanidad, deja de hablar sobre síntomas. Si estás creyendo por prosperidad, deja de hablar sobre escasez. Si estás creyendo por restauración, deja de hablar sobre problemas. Y comenta ahora tu edad, para que sepamos a qué generación estamos ministrando estos secretos que pueden eliminar para siempre la fe inestable y producir convicción inquebrantable. El sexto secreto revolucionario de la fe está registrado en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36, un pasaje que revela por qué muchos cristianos pierden sus milagros justo antes de recibirlos y por qué otros mantienen su fe hasta ver la manifestación completa de las promesas divinas. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El sexto secreto devastador es este: la fe auténtica no solo inicia el proceso de milagros, los sostiene hasta que se manifiesten completamente. No es suficiente comenzar a creer. Necesitas perseverar creyendo hasta que veas el resultado final. La fe que obtiene promesas es fe persistente que no se rinde antes del cumplimiento. La mayoría de los cristianos comienzan bien sus batallas de fe. Oran con intensidad, declaran con autoridad, confiesan con convicción. Pero cuando pasa el tiempo sin ver evidencias físicas inmediatas, comienzan a dudar,
relajan su confesión, consideran alternativas humanas. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Usa una palabra griega extraordinaria para confianza, parresia, que significa libertad de habla, audacia, valor para hablar abiertamente. La fe auténtica mantiene la audacia de continuar declarando las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Pero aquí está la revelación más profunda del versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra griega para paciencia es upomone, que no significa resignación pasiva, sino resistencia activa, perseverancia bajo presión, constancia en batalla. La paciencia de la fe no es esperar pasivamente que algo suceda, es mantener activamente la misma intensidad de fe hasta que lo que estás creyendo se manifieste. Es resistir activamente todas las presiones que tratan de hacerte renunciar a las promesas de Dios. Recuerdo una situación extraordinaria que me enseñó este secreto poderosamente. Hace aproximadamente 12 años, un empresario de mi congregación perdió todo su negocio debido a una crisis económica nacional. Había construido una empresa próspera durante 20 años, pero en 6 meses lo perdió todo. Clientes, empleados, equipos, reputación. Vino a mi oficina completamente devastado y me dijo: «Pastor, he orado durante meses pidiéndole a Dios que restaure mi negocio, pero cada día empeora más. Ya no sé si debo seguir creyendo o buscar empleo como empleado». Le respondí: «Hermano, el problema no es que Dios no haya escuchado tu oración. El problema es que estás considerando rendirte justo cuando la respuesta puede estar a punto de manifestarse». Le enseñé este sexto secreto de Hebreos 10:35 y 36. Le expliqué que había hecho la voluntad de Dios al orar con fe, pero que ahora necesitaba paciencia activa para obtener la promesa completa. Le dije: «Fe que inicia milagros sin perseverancia para completarlos no obtiene resultados sobrenaturales». Durante los siguientes 18 meses, ese hermano aplicó este secreto extraordinariamente. Cada día, sin importar las circunstancias negativas que veía, mantuvo la misma intensidad de fe que había tenido el primer día. Continuó declarando restauración, continuó confesando prosperidad, continuó actuando como empresario exitoso, aunque no tenía negocio. Los primeros meses fueron los más difíciles porque no veía evidencia de mejora. Sus ahorros se agotaron. Tuvo que mudarse a una casa más pequeña. Algunos familiares le dijeron que fuera realista y buscara empleo, pero mantuvo su parresia, su audacia de continuar confesando lo que Dios había prometido. En el mes 15 de esta prueba de paciencia activa, comenzaron a llegar oportunidades inesperadas. Un antiguo cliente lo contactó para un proyecto grande. Apareció un socio potencial con una propuesta de inversión. Puertas que habían estado cerradas durante más de un año comenzaron a abrirse sobrenaturalmente. En el mes 18, no solo había recuperado todo lo que había perdido, sino que tenía una empresa más grande y próspera que la original. Me dijo: «Pastor, si me hubiera rendido en el mes 12 como quería, habría perdido el milagro más grande de mi vida». Gálatas capítulo 6, versículo 9 confirma este principio. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay un tiempo específico para cada promesa de Dios, y la fe persistente es lo que sostiene tu esperanza hasta que llegue ese tiempo perfecto. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, registra la parábola de la viuda persistente que continuó pidiendo justicia hasta que el juez se la concedió. Jesús terminó esa parábola con una pregunta penetrante: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». No preguntó si encontraría creyentes, preguntó si encontraría fe. La fe que busca es fe persistente, que no se rinde. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 nos exhorta: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Tu fe no es en vano,
pero debe ser firme y constante hasta que veas los resultados. Habacuc capítulo 2 versículo 3 promete: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cada promesa de Dios tiene un tiempo específico de cumplimiento, y la fe persistente es lo que te mantiene firme hasta que llegue ese momento. Hebreos capítulo 6 versículo 12 nos enseña el secreto: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No es solo fe, es fe más paciencia. No es solo creer, es creer persistentemente. No es solo confesar, es confesar consistentemente hasta el cumplimiento. El problema con muchos cristianos es que tienen fe de microondas en un Dios de procesos. Quieren resultados instantáneos de promesas que requieren tiempo de desarrollo. Quieren manifestaciones inmediatas de milagros que necesitan períodos de preparación. Pero Dios no siempre trabaja con la velocidad que deseamos. Trabaja con la perfección que necesitamos. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su tiempo es siempre el tiempo perfecto para nuestra bendición máxima. Aquí está la séptima instrucción práctica que puede asegurar que obtengas todas las promesas que Dios te ha dado. Cuando comiences a creer por algo específico, toma la decisión desde el primer día de mantener esa fe hasta que veas el cumplimiento completo, sin importar cuánto tiempo tome. Octava instrucción: cada vez que sientas la tentación de rendirte con una promesa de Dios, recuerda que puedes estar a solo un día de ver su manifestación. Los milagros a menudo llegan justo después del punto donde la mayoría de las personas se rinden. Y comenta ahora el nombre de una promesa específica de Dios por la que has estado creyendo durante mucho tiempo. Voy a orar específicamente por cada promesa mencionada, pidiéndole a Dios que te dé paciencia activa para sostener tu fe hasta que veas el cumplimiento completo. El séptimo y último secreto transformador de la fe está registrado en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, un versículo que revela la naturaleza victoriosa de la fe auténtica y por qué algunos cristianos viven en victoria constante mientras otros viven en derrota constante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El séptimo secreto devastador es este: la fe auténtica no pelea para obtener victoria, opera desde victoria ya obtenida. No trata de vencer al mundo, reconoce que ya venció al mundo. No busca triunfar sobre circunstancias, declara que ya triunfó sobre circunstancias. ¿Notaste el tiempo verbal? No dice vencerá al mundo, dice ha vencido al mundo. Tu fe no va a ganar la batalla en el futuro, ya ganó la batalla en el pasado. No va a derrotar a los enemigos mañana, ya los derrotó ayer. No va a conquistar las montañas después, ya las conquistó antes. Este es el secreto más contraintuitivo de todos. La fe auténtica no pelea desde la derrota hacia la victoria, celebra desde la victoria hacia la manifestación, no lucha para ganar, agradece por haber ganado, no batalla para vencer, descansa en haber vencido. Colosenses capítulo 2 versículo 15 revela lo que Jesús logró en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya derrotó a todos los principados y potestades que podrían oponerse a tu vida. Ya desarmó a todos los poderes que podrían atacarte. Ya triunfó sobre todas las fuerzas que podrían resistirte. Efesios capítulo 2 versículo 6 declara algo extraordinario sobre tu posición espiritual. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que estarás sentado en lugares celestiales en el futuro. Dice que ya fuiste sentado en lugares celestiales en el presente. Esto significa que espiritualmente ya estás sentado en victoria, en autoridad, en poder, en dominio sobre todas las circunstancias que podrían oponerse a tu vida. No estás peleando para alcanzar un lugar de victoria. Ya estás ubicado en el lugar de victoria. La fe auténtica simplemente reconoce
declara y manifiesta la victoria que ya fue obtenida. No crea nueva victoria, libera victoria existente, no produce triunfo original. Activa triunfo eterno, no genera poder fresco, desata poder establecido. Déjame contarte una experiencia personal que me enseñó este secreto de manera revolucionaria. Hace aproximadamente 8 años, nuestra iglesia enfrentó el ataque más venenoso en toda la historia del ministerio. Un grupo de personas envidiosas comenzó una campaña sistemática para destruir mi reputación, dividir la congregación y cerrar la iglesia. Durante semanas difundieron mentiras maliciosas, crearon conflictos artificiales y presionaron a los miembros para abandonar la congregación. Parecía que todo lo que habíamos construido durante décadas se estaba derrumbando. Humanamente hablando, la situación parecía desesperada. Mi primera reacción fue entrar en modo de guerra espiritual, ayunar intensamente, orar desesperadamente, batallar fervientemente contra los ataques, pero cuanto más peleaba, más complicada se volvía la situación. Cuanto más luchaba, más fuerte parecía el ataque. Una noche, durante una vigilia de oración agotadora, el Espíritu Santo me habló claramente. Hijo, estás peleando una batalla que ya fue ganada. Estás luchando desde la derrota cuando deberías estar celebrando desde la victoria. Esa noche cambié completamente mi perspectiva. En lugar de continuar peleando el ataque, comencé a celebrar la victoria que Cristo ya había obtenido. En lugar de batallar contra los enemigos, comencé a descansar en el triunfo que Jesús ya había logrado. En lugar de luchar por victoria, comencé a caminar en la victoria que ya era mía. Durante los siguientes 30 días, no oré ni una vez más pidiendo victoria. Oré agradeciendo por la victoria que ya existía. No declaré, Dios, ayúdanos a vencer este ataque. Declaré, gracias Padre porque ya venciste este ataque en la cruz. No confesé, Señor, danos fuerza para resistir. Confesé, gracias por la fuerza que ya depositaste en nosotros. Extraordinarios cambios comenzaron a suceder inmediatamente. La atmósfera espiritual cambió completamente. Las personas que habían sido instrumentos del ataque comenzaron a irse por sí mismas. Algunos se arrepintieron públicamente. Otros simplemente desaparecieron. Los conflictos artificiales se resolvieron sobrenaturalmente. La unidad regresó a la congregación más fuerte que antes. En 2 meses, todo el ataque se había desintegrado completamente. Pero lo más sorprendente fue que la iglesia no solo sobrevivió, creció exponencialmente. Nuevas familias llegaron, las finanzas aumentaron. El ministerio se expandió a niveles que nunca habíamos experimentado antes. ¿Qué sucedió? Cuando dejé de pelear desde la derrota y comencé a celebrar desde la victoria, la realidad espiritual de lo que Cristo ya había logrado se manifestó en la realidad física. Romanos capítulo 8 versículos 37 y 38 declara: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice seremos más que vencedores, dice somos más que vencedores. Tu posición espiritual no es de alguien que está tratando de vencer, es de alguien que ya venció. No estás peleando para ganar, ya ganaste. No estás luchando para triunfar, ya triunfaste. 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 afirma: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios no te llevará en triunfo en el futuro, te está llevando en triunfo ahora mismo. Tu fe no necesita crear victoria, solo necesita reconocer y manifestar la victoria que Cristo ya obtuvo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 revela el secreto de los vencedores. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Los vencedores vencieron por la sangre del Cordero, que es la victoria que Cristo ya obtuvo, y por la palabra de su testimonio, que es la declaración de esa victoria ya existente. Aquí está lo que la mayoría de los cristianos no entiende. Cuando peleas desde la posición de derrota, das poder al enemigo. Cuando celebras desde la posición de victoria, manifiestas el poder de Cristo. Cuando luchas tratando de vencer, activas duda.
Cuando descansas en haber vencido, activas fe. Aquí está la novena instrucción práctica que puede cambiar radicalmente tu experiencia cristiana. Identifica una situación donde has estado peleando intensamente sin ver resultados. Décima instrucción: deja de pelear tratando de obtener victoria y comienza a celebrar la victoria que Cristo ya obtuvo en esa situación específica. Y comenta ahora: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, para que declaremos juntos la realidad espiritual que ya es nuestra. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. Estos 7 secretos de fe no son solo información teológica, son llaves espirituales que pueden abrir todas las puertas que el enemigo ha cerrado en tu vida. Pero como con cualquier llave, tienes que usarlas correctamente para que funcionen. Recapitulemos rápidamente estos 7 secretos devastadores que pueden transformar completamente tu experiencia cristiana. Secreto 1. La fe auténtica no es fe humana dirigida hacia Dios. Es fe divina de Dios operando a través de ti. Deja de tratar de generar más fe y comienza a activar la fe que Dios ya depositó en ti cuando naciste de nuevo. Secreto 2. La fe genuina no solo cree en el corazón, habla con la boca. Deja de solo orar sobre tus montañas y comienza a hablar directamente a ellas con autoridad, ordenándoles específicamente que se muevan. Secreto 3. La fe auténtica requiere mente unificada, no mente dividida. Elimina completamente todas las conversaciones, investigaciones y preparaciones que contradigan tu confesión de fe. Secreto 4. La fe genuina elimina el tiempo entre declaración y certeza. No esperes sentir certeza antes de declarar. Declara primero, y la certeza seguirá. Secreto 5. La fe auténtica alinea completamente tu espíritu, mente, corazón, boca y acciones con la misma convicción. Secreto 6. La fe genuina no solo inicia el proceso de milagros, lo sostiene con paciencia activa hasta que se manifiesten completamente. Persevera creyendo incluso cuando no ves evidencias físicas inmediatas. Secreto 7. La fe auténtica no pelea para obtener victoria, opera desde victoria ya obtenida. Deja de luchar desde derrota y comienza a celebrar desde victoria. Ahora déjame decirte algo crucial. Conocer estos secretos no es suficiente. Tienes que aplicarlos. Santiago capítulo 1 versículo 22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes escuchar 100 mensajes sobre fe y permanecer sin poder. Pero si te conviertes en hacedor de estos 7 secretos, aplicándolos sistemáticamente, experimentarás transformación tan dramática que las personas te preguntarán: ¿qué te pasó? Ahora quiero hacer algo que puede cambiar tu vida para siempre. Voy a orar específicamente por ti, aplicando estos 7 secretos, pero necesito que hagas algo mientras oro. Pon tu mano sobre tu corazón ahora mismo. Esto es un acto físico de fe que está activando tu espíritu para recibir lo que voy a declarar sobre tu vida. Si estás viendo esto solo, encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar completamente enfocado. Si estás con otras personas, explícales que necesitas unos minutos de silencio absoluto para recibir oración. Esta no es oración ordinaria. Esta es oración de activación de fe que va a liberar poder sobrenatural sobre cada área de tu vida donde has estado luchando. Cierra tus ojos ahora. Respira profundo 3 veces. Con cada respiración, rinde toda duda, todo temor, toda incredulidad al Señor. Ahora declara conmigo en voz alta: Señor Jesús, abro mi espíritu completamente para recibir todo lo que tienes preparado para mí a través de esta oración. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia con cada hijo tuyo que está escuchando esta oración. Señor, te agradecemos por habernos revelado estos 7 secretos de fe que pueden revolucionar nuestras vidas para siempre. Reconocemos que ya nos has dado la misma medida de fe que tuvieron los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Perdónanos por haber tratado de generar fe humana
cuando ya habías depositado fe divina dentro de nosotros. Hoy activamos el primer secreto, la fe de Dios que ya está en nuestro espíritu. Activamos el segundo secreto, declaraciones audibles respaldadas por convicción interna. Activamos el tercer secreto, eliminación de tiempo entre declaración y certeza. Activamos el cuarto secreto, fe unificada sin doble ánimo. Activamos el quinto secreto, alineación total de espíritu, mente, corazón, boca y acciones. Activamos el sexto secreto, paciencia activa que sostiene la fe hasta manifestación completa. Activamos el séptimo secreto, caminar en victoria ya obtenida en lugar de pelear para obtener victoria. Espíritu Santo, ayúdanos a aplicar correctamente estos secretos en cada situación que enfrentemos. Que nuestras vidas se conviertan en demostraciones vivientes del poder sobrenatural disponible para cada creyente que conoce y aplica estos principios eternos. Padre, derrama milagros extraordinarios sobre cada vida aquí representada. Que experimenten sanidades divinas, provisiones sobrenaturales, restauraciones familiares, avances ministeriales y victorias en cada área donde apliquen estos secretos de fe. En el nombre victorioso de Jesús oramos, sabiendo que todo lo que hemos pedido conforme a tu voluntad ya está concedido en el reino espiritual. Amén y amén. Hermano, hermana, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca contigo para siempre. Que estos 7 secretos de fe transformen cada día de tu existencia hasta que camines constantemente en el poder sobrenatural que Dios destinó para todos sus hijos. Nos veremos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades del reino de Dios. Hasta entonces, usa correctamente la fe que ya tienes y prepárate para experimentar milagros que glorificarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Antes de terminar, quiero dejarte con un desafío final que puede determinar si estos secretos se convierten en conocimiento teórico o realidad práctica en tu vida. Comenzando mañana por la mañana, quiero que implementes lo que llamo el protocolo de activación de fe de 30 días. Esto no es solo otro desafío espiritual. Este es un enfoque sistemático para incrustar estos 7 secretos tan profundamente en tu conciencia que se conviertan en tu respuesta automática a cada situación. Así es como funciona. Cada mañana durante los próximos 30 días, antes de hacer cualquier otra cosa, pasa 15 minutos revisando uno de los 7 secretos. Escríbelo, háblalo en voz alta, visualízate aplicándolo. Luego, durante ese día, busca al menos 3 oportunidades para poner ese secreto específico en práctica. Escribe lo que sucedió. ¿Viste resultados? ¿Sentiste resistencia? ¿Qué aprendiste? Al final de cada día pasa 5 minutos escribiendo en un diario sobre tus experiencias con ese secreto. Después de 7 días, habrás pasado por los 7 secretos una vez. Luego comienzas de nuevo, yendo más profundo cada vez. Al final de 30 días habrás practicado cada secreto aproximadamente 4 veces en situaciones de la vida real. Esta repetición es lo que transforma información en revelación, conocimiento en poder, teoría en testimonio. La razón por la que la mayoría de los cristianos nunca ven el poder sobrenatural de la fe manifestarse en sus vidas no es porque les falta información, es porque nunca aplican sistemáticamente lo que aprenden hasta que se convierte en su nueva normalidad. Recuerda lo que Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes escuchar 1000 sermones sobre fe y permanecer sin poder. Pero si te conviertes en hacedor de estos 7 secretos, aplicándolos consistentemente durante 30 días, experimentarás transformación tan dramática que las personas te preguntarán ¿qué pasó? Verán el cambio en tu semblante, la autoridad en tus palabras, los resultados en tus circunstancias, la paz en tu espíritu. Y cuando pregunten, tendrás la oportunidad de compartir estos mismos 7 secretos con ellos, multiplicando la bendición
y convirtiéndote en canal de transformación para otros. Así es como comienzan los movimientos de Dios. No con eventos masivos, sino con creyentes individuales que toman la revelación lo suficientemente en serio como para aplicarla sistemáticamente hasta que los cambie desde adentro hacia afuera. Se te ha dado un regalo tremendo hoy. Estos 7 secretos representan décadas de estudio bíblico, experiencia personal y observación de lo que realmente funciona en las vidas de creyentes llenos de fe. No desperdicies este regalo. No seas como la persona que se mira en un espejo e inmediatamente olvida cómo se ve, como describe Santiago. Toma acción. Comienza mañana. Comprométete con el protocolo de 30 días. Documenta tu jornada. Comparte tu testimonio y observa cómo Dios te transforma de alguien que sabe sobre fe en alguien que camina en el poder sobrenatural de la fe. Estoy creyendo contigo por milagros. Estoy esperando testimonios. Estoy orando para que dentro de 30 días regreses a este video y comentes con un reporte de alabanza que glorifique a Dios y anime a otros que apenas están comenzando su jornada. El reino de Dios no es solo palabras, es poder, y ese poder se accede a través de la fe. No fe en la fe, sino fe en Dios. No fe como pensamiento positivo, sino fe como convicción sobrenatural de que lo que Dios ha prometido es poderoso para cumplir. Estás parado en un momento umbral. De un lado está la vida que has conocido, con sus limitaciones, frustraciones y resultados inconsistentes. Del otro lado está la vida que Dios destinó para ti, marcada por poder sobrenatural, milagros consistentes y la presencia manifiesta de Dios en todo lo que haces. El puente entre estas dos vidas es la aplicación correcta de estos 7 secretos de fe. Tienes el conocimiento, tienes el poder dentro de ti, tienes al Espíritu Santo para guiarte. Ahora solo necesitas una cosa más: la decisión de realmente hacerlo. ¿Lo harás? ¿Tomarás el desafío de 30 días? ¿Aplicarás estos secretos sistemáticamente? ¿Documentarás tu jornada? ¿Compartirás tu testimonio? La elección es tuya. Pero sabe esto: tu decisión en este momento determinará tu experiencia por años venideros. Elige sabiamente, elige fe, elige poder, elige activar lo que Dios ya ha colocado dentro de ti. Y que el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ve ahora en el poder de la fe de Dios. Camina como más que vencedor. Declara con autoridad. Cree con convicción. Persevera con paciencia. Y celebra la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Hasta que nos encontremos de nuevo, que el poder sobrenatural de la fe transforme cada área de tu vida. Esto no es adiós. Esto es, nos vemos en la sección de testimonios, donde espero leer sobre los milagros que Dios realiza en tu vida durante estos próximos 30 días. Sé bendecido, sé audaz, sé victorioso. En el nombre de Jesús. Amén.